¿Cuántos están con el espíritu preparado como buena tierra para recibir la semilla de Dios? Amén. Yo quiero en esta mañana hablar un poquito sobre, continuar hablando lo que hemos comenzado a hablar la semana pasada. La semana pasada hemos hablado sobre mirando las cosas que no se ven. Mirando las cosas que no se ven. Les recuerdo que teníamos una tarea para hacerlo en casa. La tarea era anotar cada área de tu vida: familia, finanzas, relación con mis hijos, relación con mi esposa, relación con mi esposo, ministerio, servicio, en fin, cada área de tu vida. Y encontrar una promesa de Dios para colocar ahí dentro de ese cuadrito, para proclamar y declarar la palabra de Dios en tu vida. Recuérdense, ni todo lo que nuestros ojos ven es verdad. Ni todo lo que nuestros ojos ven es verdad. Sin embargo, la palabra de Dios es verdad. Decirle un poquito a la persona que está a tu lado: la palabra de Dios es la verdad. Entonces quiero hablar un poquito más sobre eso. Pero antes de hacerlo, quiero invitarte a que recordemos el versículo de la semana pasada. Y quiero invitarte a que veas conmigo algunos versículos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Quiero recordarte sobre lo que hemos leído la vez pasada. En esta mañana quiero hablar sobre un mensaje titulado Atesorando lo que no se ve. Atesorando lo que no se ve. Muchas veces atesoramos mucho las cosas que se ven. Un tesoro no se encuentra en cualquier lugar, no se encuentra en cualquier esquina, no se encuentra en cualquier almacén, en cualquier despensa o súper. Un tesoro está bien escondido, es algo de mucho valor y requiere de mucho esfuerzo para poder encontrarlo. Muchas veces nosotros tenemos tesoros en nuestras vidas, entiéndase, cosas a las que damos valor, pero nosotros nos hemos acostumbrado a atesorar, a darle mucho valor a las cosas que vemos. Hemos guardado, así como una persona que quiere esconder su tesoro, lo entierra muchos metros bajo la tierra y lo esconde. Muchas veces hemos atesorado muy profundamente en el corazón cosas que vemos, cosas que se perciben naturalmente. Y hoy yo quiero hablar cómo atesorar, o mejor dicho, atesorando las cosas que no se ven. Dice así el texto de la palabra de Dios: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Son eternas. Yo quiero que vos le digas a esa persona linda que está a tu lado, decirle: nosotros no miramos lo que se ve, porque es temporal. Ahora decirle: miramos lo que no se ve, porque es eterno. Amados, es eso lo que el texto está diciendo. Y nosotros hemos hablado un poquito la semana pasada sobre esto. Hemos visto que en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, 2 de Corintios 5 versículo 7, fíjense lo que dice con respecto a tu vida: porque por fe andamos y no por vista. Yo quiero que a la voz de dos vos leas conmigo con autoridad ese texto. 1, 2. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros fuimos llamados para vivir una vida de fe. Nosotros fuimos llamados para creer en Dios
caminar en fe con el Señor. Hebreos capítulo 11 versículos 2 y 3 dice: por la fe entendemos. Fuimos llamados para entender las cosas por la fe. Fuimos llamados para entender las cosas de la vida a través de nuestra fe en la palabra de Dios. La semana pasada yo he dicho que nuestra fe por sí sola es estéril. Nos sirve mucho decir: bueno, yo tengo fe de que este año va a ser un lindo año. Esa fe en sí misma es una fe estéril, sin frutos. Porque la fe, para germinar, para producir un fruto, necesita fecundar con la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo tomo mi fe y mi fe se encuentra con la palabra de Dios, cuando mi fe se mezcla con la palabra de Dios, ahí mi fe pasa a ser fructífera y deja de ser estéril. Entonces el fundamento de mi fe es la palabra de Dios. El fundamento de mi fe es las escrituras sagradas, la palabra de Dios, la Biblia. Ahí yo coloco mi fe. Por la fe yo entiendo que Dios creó el universo. ¿Por qué? Porque Génesis 1 me dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces mi fe pasa a ser fructífera, porque mezclo con la palabra de Dios. Entonces vos y yo debemos aprender a ser más bíblicos. Si yo declaro algo, si yo digo creer en algo, necesito tener un fundamento de la palabra para decir que creo en eso. Si el mundo está proclamando crisis, dificultad, adversidad, yo digo: a mí nada me va a faltar, porque el Señor está conmigo. Y la gente, o mismo un cristiano, te puede decir: pero ¿por qué vos decís eso? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu convicción? Y vos les decís: porque en la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades, todo lo que me falta, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi fe está en esa palabra, y por eso yo creo y declaro que no me va a faltar nada. ¿Estamos entendiendo cómo funciona la fe? No es, bueno, no estoy teniendo plata y voy a ir a deber a aquel. No estoy teniendo ese dinero, pero voy a ir a deber a aquel y por fe voy a comprar. Y me voy y compro, y después me quedo con una deuda, y le llamé a eso de fe. Hay una palabra de Dios que respaldó lo que le llamaste fe, a lo que llamaste fe. Necesitamos una palabra para decir yo tengo fe. Una palabra de Dios. Los cristianos tenemos la palabra de Dios como fundamento de nuestra fe. Vivimos por fe y no por vista. Ahora quiero invitarte, sí, a que abras conmigo. Vamos a leer juntos lo que está escrito. Ya estoy viendo aquí en Lucas capítulo 6 versículo 43 al 45. Atesorando lo que no se ve. Decí conmigo así en voz alta, como para que quede en tu corazón: lo que se ve es temporal, es lo que me informa mis sentidos. Ahora decí conmigo con más fe: lo que no se ve es la palabra de Dios y es eterna. Entonces vamos a aprender a atesorar lo que no se ve. Dice así, fíjense, Lucas capítulo 6 versículo 43 al 45. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas.
El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. ¿De dónde saca? Del buen tesoro de su corazón. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. ¿De dónde quita el mal hombre el mal? De su corazón, del tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amados, necesitamos aprender a atesorar lo que no se ve, lo eterno, la palabra de Dios. Déjeme decirle lo siguiente. Este texto que hemos leído, Jesús de manera muy simple, sencilla, nos muestra un ejemplo diciendo: el buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. Todo árbol es conocido en su fruto. Cuando vos tomás una naranja, tomás y wow, qué dulce, qué rica esta naranja. El fruto está evidenciando la calidad del árbol. El fruto es el resultado visible, tangible, perceptible de la condición del árbol. El fruto es nada más que el resultado expuesto a todos de cuán bueno es el árbol. Entonces, cuando vos agarrás una naranja y tomás y es deliciosa, la gloria se lleva al árbol, porque el árbol es bueno y dio buen fruto. El mal árbol es un árbol que da malos frutos. Es lo que Jesús está diciendo. Y luego Jesús, de esta comparación, Él aplica esta enseñanza al corazón del hombre. Él dice: así también el buen hombre, comparado con el buen árbol que da buen fruto, del buen tesoro de su corazón quita lo bueno para dar. Y así también como el mal árbol da malos frutos, el mal hombre o el hombre malo del mal tesoro de su corazón quita lo malo y da. Simple, sencillo de entender. Y yo quiero que prestes mucha atención, porque tanto en el hombre bueno como en el hombre malo hay un denominador común. Hay algo que está claro y evidente en ambos hombres y en ambos árboles, que Jesús habla de los dos hombres y ambos de ellos tienen un tesoro en su corazón. Tienen un tesoro en su corazón. El buen hombre tiene un buen tesoro. El mal hombre tiene un mal tesoro. Y cuando quita para dar algo, solamente quita lo que tiene. ¿Vos sabías que vos y yo no podemos dar lo que no tenemos? Uno solo puede dar lo que tiene. Cuando Jesús está diciendo que el buen hombre quita lo bueno y da, es porque ese hombre tiene algo bueno para dar. Cuando Jesús dice que el árbol malo que da malos frutos y compara al mal hombre que tiene un mal tesoro, cuando alguien da algo malo, cuando alguien da crítica, murmuración, cuando alguien da chisme, es porque eso es lo que tiene para dar. Su tesoro está malo. Cuando alguien tiene la costumbre y tiene el deseo de constantemente apedrear, juzgar y criticar a las personas, es porque esto es lo que tiene, y a la hora que habla es eso lo que puede dar. Es eso lo que está aquí. Es eso lo que está en su tesoro. Su tesoro está siendo un mal tesoro. Porque Jesús dice, fíjense la parte final del versículo, después del punto y coma, dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo quiero saber si a Sidney le gusta el fútbol, yo debo sentarme con él 10 minutitos y probablemente él me va a mencionar, me va a hablar, me va a contar de los goles, y yo sé que a él le gusta. Si yo quiero saber
Si a Hendrik le gusta el rugby, yo tengo que sentarme con él y él entonces comienza a hablar y yo me doy cuenta que a él le gusta. Si yo quiero saber si una persona guarda murmuración, crítica, chisme en su corazón, basta sentarme y darle 10 minutitos y al hablar me está mostrando lo que hay en su corazón. Si yo quiero saber si hay alegría en el corazón de una persona, necesito sentarme 10 minutitos y ver lo que ella me dice. Si yo quiero saber si hay un buen hombre, una buena mujer que guarda un buen tesoro en su corazón, debo sentarme 10 minutos con ella y me va a hablar de la palabra de Dios. Ambos hombres tienen un tesoro, el buen hombre y el mal hombre. Y aquí yo quiero hablar del primer punto del mensaje: el tesoro del corazón. El corazón de una persona puede ser comparada o comparado con una caja que sirve para guardar cosas de gran valor. Las mujeres, yo creo que entienden un poquito más, siempre tienen su, creo que se llama alajero, la cajita de alhajas, ¿verdad? La cajita de alajero se llama, ¿verdad? Tienen su alajero, y guardan ahí sus joyas, sus aros, ¿verdad? Están las cosas preciadas. El corazón es más o menos como ese alajero en la vida de la persona. El corazón es la cajita en donde la persona decide guardar cosas de gran valor, decide atesorar, decide guardar su tesoro allí, en el corazón. Y el tesoro aquí no está refiriéndose necesariamente a riquezas, a oro, ¿verdad? Si nosotros hablamos de tesoro, enseguida ya viene a la cabeza, ¿verdad? Moneda de oro pirata, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad? El tesoro está hablando de algo de valor. Y muchas veces es importante que entendamos que el tesoro no siempre es algo de oro. El tesoro es algo de valor, de muchísima importancia para el que lo posee. Eso es un tesoro. De repente ese abanico que te dejó la bisabuela, que hoy ya nadie te daría ni 500 por ese abanico, pero para vos, con cuidadito, que nadie toque, no, porque es algo de mucho valor, porque la persona que te dio tiene una importancia muy significante en tu vida, algo de mucho valor, ¿verdad? De repente el papá, el abuelo, ¿verdad? Tiene esa su radio o esa su tele guardadita, ¿verdad? Coleccionista, ¿verdad? Y le gusta, porque es algo que sirvió en su época, que le gustó, ¿verdad? Y viene un joven y ve y dice, ¿qué es lo que es aquello? ¿Qué es aquello? Pero para aquella persona es algo de mucho valor, porque marcó una etapa de su vida. Tesoros, cosas de mucho valor, cosas importantes, de estima para la persona que lo guarda. Cuando Jesús se refiere al hombre bueno y al hombre malo, Él menciona algo común en los dos. Ambos tienen tesoros en su corazón. Uno tiene un buen tesoro, uno tiene un mal tesoro. Si yo entiendo que todos nosotros tenemos algún tipo de tesoros, solo Dios puede juzgar si mi tesoro está siendo bueno o está siendo malo. Solo Dios puede juzgar cómo está tu tesoro, si está siendo bueno o malo. Ahora, si yo entiendo que todos tenemos un tesoro, guardamos cosas en el corazón de mucho valor, de mucha importancia, algo muy importante que debemos preguntarnos es: ¿a qué le estoy dando valor? Pregúntale a la persona que está hablando con mucho respeto y con sonrisa en el rostro: ¿a qué le estás dando valor? ¿A qué le estás dando valor? ¿A qué le estoy dando valor? Hermanos, aquí es en donde yo decido lo que dice 2 de Corintios 4:18. Mientras Nelson nos busca Lucas 8:40 en adelante. Aquí es en donde yo decido darle valor a lo temporal, a lo que se ve,
o a lo eterno, a lo que no se ve. Yo decido qué guardar en la alhaja de mi vida, en mi corazón. Yo decido a qué darle valor. Yo decido si darle valor a la voz de aquella persona, de aquel cónyuge, de aquel marido, de aquella esposa, de aquel papá, de aquel hijo, de aquel amigo, de aquel conocido que me dijo: sos un inútil, no servís para nada, vos no vas a ser nadie en la vida. Yo decido si atesoro eso, o yo decido si atesoro lo que hemos leído al inicio. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Yo decido. Yo decido si atesorar lo que estoy viendo o lo que no estoy viendo. Mi corazón es una caja de grandes tesoros. Yo decido si el tesoro que voy a guardar en él es un buen tesoro, si atesoro lo que no se ve, o si es un mal tesoro, si atesoro solamente lo que se ve. Dice lo siguiente: aconteció que volviendo Jesús le recibió la gente, porque todos le esperaban. Y aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única. Fíjense, una sola hija, como de 12 años. La princesita de la casa se estaba muriendo. ¿Usted imagina lo que es eso para un papá? La princesa de la casa, 12 añitos, se estaba yendo su vida, estaba muriendo. Y yendo, le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía, vamos a pasar un poco más, Nelson, creo que vamos al 49 por ahí. Vamos al 49. Ahí. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Fíjense un poquito aquí. Jairo llega hasta Jesús en agonía. La princesita de sus ojos se estaba muriendo, su niña, su única, de 12 años. Y llega hasta Jesús para pedirle que Jesús ore por ella y ella sea sana. Cuando Jesús va rumbo a la casa de Jairo, viene un principal de la sinagoga y le dice a Jairo: Jairo, tu princesita, tu hija, está muerta. Ya no des trabajo a Jesús, ya no le molestes a él. Esta es la realidad, Jairo. Ella murió. Fíjense lo que acontece. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué solamente espera Dios de mí? Creer. ¿Cuál es la obra de Dios para nuestra vida? Creer en Jesús. Vamos a hacer como coro otra vez, ¿verdad? Para que ustedes se animen, ¿verdad? Yo cuando era profesor en la escuela dominical, yo cantaba algunos versículos y le hacía algunos movimientos. De acuerdo al movimiento, ellos aumentaban el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Creer en Jesús. Creer en Jesús. Jesús le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Versículo siguiente. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la moza, de la joven. Y lloraban todos y plañaban. Solo Dios sabe lo que eso significa. Y él le dijo: no lloréis, no es muerta, no está muerta, sino duerme. Hermanos, la niña estaba muerta, ¿sí o no? ¿Sí o no? No dudes, cree solamente. Estaba muerta, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué Jesús dice entonces que ella no está muerta sino duerme?
¿Por qué? Porque Jesús nunca ve lo que se ve. Él siempre ve lo eterno. Y aunque los ojos le informaban que esa niña estaba muerta, la palabra le informaba que ella estaba viva. Y fíjense lo que él dice. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Qué hacían? Se burlaban de él. ¿Qué vos estás diciendo que Dios no te va a hacer faltar nada este año? Vos no estás bien, te faltan algunos tornillos. Vos estás diciendo que tu empresa va a prosperar este año. Vos no estás bien de la cabeza, Gerard. Vos no escuchar los noticieros, no escuchar lo que dicen los expertos, los economistas de la región, no escuchar lo que está diciendo. Vos me estás diciendo que Dios este año te va a prosperar. Sí, se burlaban de él. No está muerta, ella vive. Se burlaban de él. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. ¿Qué primero hizo Jesús? Le quitó a toditos afuera. Solo a Jacobo, a Pedro y a Juan. ¿Vos querés saber por qué? Preguntame por qué. Porque solamente ellos estaban creyendo en lo que Jesús haría. Si vos crees, ahí está lo que está muerto en tu vida. Si vos crees, Jesús te introduce adentro para que veas cómo Él levanta lo que está muerto en tu vida. Si vos no crees, con permisito, muchacho, te me queda para afuera. Voy a meterle a los que creen. ¿Entendemos cómo funciona la fe? Mas él clamó: muchacha, levántate. ¿Qué aconteció ahí? Entonces su espíritu volvió y se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Hermanos, qué tremenda esa historia. Jesús le dice a Jairo en un momento terrible de su vida: no temas, cree solamente. Jairo estaba por decidir si atesorar en su corazón, darle valor en su corazón, guardar la muerte de su hija, o decidir creer y ir con Jesús hasta dentro de la pieza y atesorar la resurrección de su hija. Él decidió creer en Jesús. Él le dijo no a lo que sus ojos veían, y él le dijo sí a lo que no podía ver con sus ojos, a lo que solo por fe podía alcanzar. Lázaro tenía dos tesoros a disposición para elegir y guardar en su corazón: o era la muerte de su hija, o era la resurrección de su hija. Vos y yo muchas veces estamos delante de alguna realidad de nuestra vida, de algún área de nuestra vida, y vos decidís si guardar y atesorar en tu corazón a la enfermedad, a lo que tus ojos ven, o atesorar la salud perfecta que está escrita en la palabra a tu favor. Vos atesorás en tu corazón si dejar que esa aflicción te robe la paz y la sonrisa del rostro, o vos decidís declarar que la palabra de Dios, lo que tus ojos no ven, dice: el gozo del Señor es mi fortaleza, Él me levanta. Vos decidís cuál es el tesoro de tu corazón: si es lo que ves o si es lo que no ves. Lo temporal, el tesoro temporal, es el presente, la realidad, lo natural, lo pasajero, lo lógico, lo racional. El tesoro eterno es lo que nunca deja de ser. ¿Vos querés comprar algo que te dure 5 años? ¿O vos querés comprar algo que sea eterno? Lo eterno es algo que nunca deja de ser, lo que permanece para siempre, lo que nunca cambia, lo sobrenatural. Mis amados hermanos,
Basta solo mirar la historia de la humanidad. Un día en Inglaterra se levantó un grupo famoso, muy conocido, grandes éxitos a nivel mundial hasta el día de hoy en algunos grupos, conocidos como The Beatles. Es decir, nosotros vamos a ser más conocidos que Jesús. Yo te pregunto a vos, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están? Grandes imperios. Hitler quería crear el Tercer Reich, un reino milenar de 1000 años. ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está el Tercer Reich? Crearon un barco majestuoso que ni aun el propio Dios podría destruirlo, según su creador. El Titanic. ¿Dónde está el Titanic? Como un museo acuático allá en el fondo del mar. Miles de imperios pasaron diciendo que serían eternos. ¿Dónde ellos están? En un libro de historia, muertos. Si yo te pregunto, ¿dónde está Jesucristo? Él no está muerto. Él está vivo a la diestra de Dios. Su palabra sigue siendo más actual que el libro que va a salir mañana, que el diario que va a salir mañana. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambió. Él es eterno. Y vos decidís si atesorar lo eterno o lo que se ve, lo temporal. Jesucristo sigue vigente, permaneciendo, salvando vidas, restaurando a lo largo y a lo ancho de la humanidad, desde Adán hasta los últimos de los días. Cielos y tierras pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios, dice Pedro, permanece para siempre. Amados, Dios nos da vida a través de su palabra. Fíjense lo que dice Marcos 9:23. Fíjense lo que dice Marcos 9:23. Podemos irnos al 22, Nelson, un poquito antes. Un poquito antes, uno más, vamos a ver uno más. Uno más. Ahí está. Y le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó a su padre, un joven, un niño endemoniado, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y el padre le dijo, desde niño él tiene estas reacciones. Y muchas veces le echan el fuego y en aguas para matarle. Fíjense lo que el demonio estaba haciendo en la vida de aquel pequeñito, de aquel joven ya. Y aquel padre contando esa situación desde niño. Jesús, a veces este espíritu le echa el fuego para que se queme, otras veces le echa el agua, quiere matarle a mi hijo. Si puedes algo, Jesús, le dice este padre, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros. Jesús, ayúdanos, desde niño mi hijo está padeciendo. Fíjense, ¿qué le dijo Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Qué Jesús le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y Jesús le liberó a aquel muchacho. Si crees, todo es posible a aquel que cree. ¿Qué es lo que yo necesito para prosperar? Una palabra de Dios. Decirle a la persona que está a tu lado, todo lo que necesitas es una palabra de Dios. Hermanos, todo lo que necesito es una palabra de Dios. Lo temporal, lo que se ve, me dice, perdoná,
me dice tener rencor, odio, resentimiento, enojate, vengate. Lo eterno, la palabra me dice perdonar. Lo temporal me dice dudá, distraete, murmurá, reclamá, es tu derecho. Lo eterno me dice cree, ten fe. Lo temporal me dice maldecí, juzgá, decí lo que pensás, decí lo que estás viendo. Lo eterno me dice mira con los ojos de la fe y declara: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo decido qué tesoro guardar. Dale una sugerencia a esa linda persona que tiene a tu lado. Decirle: guarda un buen tesoro en tu corazón. Guarda un buen tesoro en tu corazón. Aleluya. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 de Corintios 4:13. ¿Cómo atesorar en el corazón? ¿Cómo atesorar en el corazón? Segundo punto, ¿cómo atesorar en el corazón? ¿Cómo atesorar lo que no se ve? 2 de Corintios 4:13 dice: empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Decí conmigo: está escrito. Creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Satanás va para tentarle a Jesús al desierto, y Jesús en 3 ocasiones le dice: está escrito. Hermanos, ¿sabe lo que significa eso? Cuando Jesús dice está escrito, es porque ya es una verdad. Yo voy a contarte algo así, y quiero que presten mucha atención para ver si me entendés lo que te voy a decir. Jesús cuenta la parábola del sembrador, y él dice: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino, otro cayó en caminos de piedras, otro cayó y creció con espinos, y otro cayó en buena tierra. Eso está en Mateo 13, si vos querés leer. Y dice: la que cayó en buena tierra produjo frutos cual a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando Jesús explica esa parábola, porque los que oyeron no entendieron mucho, y ni sus discípulos, tanto que ellos le preguntaron y Jesús les explicó abiertamente, y les dice: el sembrador soy yo, el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios, el campo es el mundo. Y él habló de 4 tipos de suelos, 4 tipos de tierras. Hermanos, cuando Jesús estaba diciendo, présteme mucha atención a lo que le voy a decir. Cuando Jesús estaba diciendo que el Hijo del Hombre vino con la semilla en su mano, él estaba hablando de su propia vida. Él es la semilla de Dios, él es la simiente de Dios que habla en Gálatas. Jesús, imagínate a Jesús como una semilla, como una semilla. Acá esta es una semilla muy grande, para que me entienda, una semilla. Jesús era la semilla de Dios. Venga tu reino en la tierra como es hecha en los cielos. ¿Cómo, Señor? A través de su semilla, plantando en la tierra. Si yo quiero que algo crezca, necesito plantar en la tierra, necesito una semilla, necesito tierra. La tierra carecía del reino de Dios. Dios envió a su semilla, a su propio Hijo, para que se plante en la tierra. ¿Y cómo Él hizo eso, Ever? Él entregó su vida. Él fue la semilla. Pregúntame, ¿semilla de qué? ¿Alguien quiere? ¿Semilla de qué era Jesús? De trigo. Porque el trigo cae a tierra y muere para llevar fruto. Él entregó su cuerpo. Por eso celebramos la cena del Señor. ¿Y dónde Él se plantó? ¿Dónde Él vino? A la tierra. Por eso Él es el primogénito
de los que se levantaron entre los que duermen. Él resucitó al tercer día. Présteme mucha atención, hermanos. Jesús vino como la semilla de Dios. Vino como no se preocupe que todo el año yo le hablo de esto, ¿verdad? Si no está entrando mucho todavía, de a poquito va a entrar. Jesús es la semilla de Dios, la semilla de la propia parábola del sembrador, y Él fue lanzado a la tierra, entiéndame bien, lanzado a la tierra y murió, fue sembrado por Dios para que su reino venga legalmente a la tierra. Él murió, fue sepultado y Él resucitó, Él se levantó. Su resurrección fue la victoria de la semilla de Dios en la tierra, porque todos los que mueren en la tierra no pueden resucitar de la manera en que Jesús hizo, porque hay pecado en ellos. Pero en Jesús no había pecado. Él resucitó al tercer día, fue levantado por el poder de Dios, y la planta que había en la semilla comenzó a crecer para fuera de la tierra. Comenzó a levantarse para fuera de la tierra, para que el mundo vea que la planta de Dios, el árbol de justicia que está en Isaías, es el propio Jesucristo, viendo sobre la faz de la tierra crecer el árbol de Dios. ¿Se recuerdan del árbol de la vida en el Edén? Bueno, Jesús es el árbol de la vida creciendo sobre la faz de la tierra. Jesús se levantó, resucitó. Ahora la pregunta es lo siguiente. Yo no sé todavía si vos me entendiste, pero vamos a continuar. Jesús dice lo siguiente: la que cayó en buena tierra es la que lleva fruto a 100 por 1. Jesús dijo en aquella cruz, en griego, tetelestai, que significa consumado es. ¿Qué es lo que estaba consumado? La semilla ya estaba lista para ser lanzada. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Toda la palabra ya se cumplió. ¿Vos me estás escuchando bien? Toda la palabra ya se cumplió. Está hecha, consumado está. Tetelestai. Voy a repetir otra vez. Toda la Biblia ya se cumplió, está hecho. Tetelestai, la semilla, el logos, el verbo, la Biblia encarnada ya murió, ya se entregó y resucitó al tercer día. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cuál es el método que Dios espera por el cual yo accione y tome lo que es mío? Por la fe. Pero depende de lo que estoy atesorando en mi corazón. Si yo soy una buena tierra, si entiendo que Jesús ya dijo tetelestai, está todo consumado, está hecho, significa que yo, al atesorar una palabra en mi corazón, como el texto que leí, creí por lo cual hablé, creemos por lo cual hablamos. Si yo creo en mi corazón, yo necesito proclamar con mi boca, yo necesito declarar con mi boca, y está hecho, consumado es. Jesús ya plantó, Jesús ya hizo, Jesús ya realizó, está consumado. Ahora me corresponde a mí nada más que creer. Si yo soy una buena tierra, esa semilla va a producir fruto en mí al 30 por 1. Las escrituras ya se cumplieron, ya está hecho, Jesús ya lo hizo. ¿Está? ¿Qué es lo que yo necesito entonces para prosperar? Una palabra de Dios. Lo guardo en mi corazón hasta creer. Creí, por lo cual hablé. Después de creer, ¿qué debo hacer? Hablar. Después, si yo planté, regué, me voy a hacer lo que tengo que hacer y dejo que la planta crezca. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tomé en mi corazón, creí, declaré. Ahora está plantada la semilla, va a dar su fruto. No tengo que decirle, nacé, 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 te quiero ver, nacé, quiero comer tu fruto. Nadie hace eso, riega y se va.
Se va a su trabajo, se va a hacer algo, se va a comer, se va a almorzar. No está toda la hora encima de la semilla. No sé qué, salí que ya. Nace, crece. Si la palabra ya está en tu corazón, ya está declarada, déjale que crezca, va a producir fruto en tu vida. Déjale que crezca. No vaya a estar encima de él. Bueno, y no veo todavía, ¿dónde es lo que está esa planta? Entonces no creíste todavía. Déjale que nazca tranquilo a tu prójimo. Creí, por lo cual también hablé. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo atesorar? Yo necesito aprender a relacionarme con la Biblia. Jesús me dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y vida. ¿Cómo Dios nos da vida? Según las palabras de Jesús, las palabras que yo os hablo son espíritu y vida. Entonces, ¿cómo Él te da vida? A través de su palabra. Vení un poco, Oscar, aquí. Vení un poco aquí. Vengan los tres muchachos, vengan aquí los tres. Aquí. Oscar, entonces, es un cristiano. Rodney es otro. Esteban es otro. Y Oscar dice lo siguiente: Señor, yo quiero para mi esposa. Señor, yo quiero para mi esposa. Dios, antes de darle el fruto, Él le da la semilla. Antes de darle a la esposa, antes de darle a su princesa, Él le da su palabra, para que Él crea. Esa semilla es plantada en su corazón y la princesa aparece en cualquier momento. Rodney dice: Señor, necesito recursos financieros, Señor. Quiero desarrollar un proyecto en mi vida y me faltan recursos. Antes de que Dios le envíe plata, Dios le da una palabra para que él crea. Esa es la semilla. Si él guarda en su corazón, el dinero viene. La semilla crece. Esteban, ¿dónde le podemos tirar a Esteban? Vamos, Esteban. Esteban dice lo siguiente: Señor, yo quiero servirte. Y Dios le da una palabra primero. Él dice: Señor, yo quiero ser ungido. Entonces él en su cabeza está esperando que ungido es aquel que ya ni puede caminar, es tan glorioso que es la unción, y ya quiere amanecer así. Y primero, antes de que pase eso, Dios le da una palabra para que él crea. Hermano, escúchame bien. Hace rato le venís pidiendo algo a Dios: Señor, dame. Dios te da su palabra. Y si vos crees en ella, al que cree todo le es posible. Imagínate vos, le decís: Señor, quiero 10 hectáreas de plantación de choclo. Y Él no te va a dar las 10 hectáreas y vos salís de tu casa y tu casa se extendió y ya hay 10 hectáreas más y ya está listo. Y te da la semilla. Así Dios trabaja, porque es por fe y no por vista. Y la semilla vos lanzás por fe y abajo comienza a producir y tus ojos no ven. Gracias, muchachos. ¿Cómo yo atesoro lo que no se ve? Necesito aprender a relacionarme con la palabra de Dios y necesito atesorar en mi corazón. Necesito, cuando le digo: Señor, envíame recursos, en vez de quedar mirándome de dónde va a caer la plata, quién será que me va a venir, me va a dar, necesito irme a la Biblia, a tener una palabra, una promesa, algo que me hable de finanzas, hasta que mi corazón crea. Si mi corazón cree, yo veo. Así funciona. Ahora entendí que yo estoy orando y creo que nada acontece, y Dios ya me dio la semilla.
Solo que yo tengo la semilla en mi mano. Y la semilla, te pregunto algo, la semilla en tu mano, si vos le regás todo el día, ¿va a crecer? ¿Necesita ser lanzada a la? Si la semilla está en tu mano, guardadito, en tu bolsillo, y no está lanzado en tu corazón, en la tierra, ¿cómo espera que produzca fruto? Todo lo que vos necesitas para prosperar es una semilla de Dios, es una palabra de Dios. Pero no puede estar en tu mano, no puede estar en tu bolsillo. Tiene que ser lanzado a tu corazón hasta que vos creas. Vos crees y es tuyo. Creí, por lo cual hable. Y viene la persona y te dice, ¿verdad? Te dice, che, medio te veo un poco sohueína o Oscar. Y ahí él, al momento, y el otro que dice, no, estás viendo demasiado mal, vos será. Vos estás mirando lo que se ve. Yo te digo que estoy suplido en todas mis necesidades, porque el Señor ya me suple. Creo que Elías estuvo diciendo estos días, ¿verdad? Nunca falta el que viene, no sabe si es una pregunta o una afirmación, ¿verdad? Viene y te dice más o menos así, no sabes si te está preguntando, te está diciendo, sí, vos estás mal, ¿verdad? Vos estás mal, ¿verdad? Ya te ve luego mal, ¿verdad? Algo te pasa, vos no te veo igual, ¿verdad? Ya te encara luego así, ¿verdad? A gente que demasiado le gusta verte mal, ¿verdad? Y te veo un poco demasiado cansado, mi hijo, ¿verdad? Y ahí es lo que se ve, pero dentro vos sabés que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y decir, mi hermana está viendo demasiado mal, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es una verdad esa palabra en mi corazón. Todo lo que necesito para crecer, para prosperar, es una palabra de Dios. Yo le pido algo a Dios, Dios me da una semilla. Yo le pido algo al Señor, Él me da su palabra. Si yo creo su palabra, en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Yo creo, yo confieso, es mío, está hecho. Así funciona la fe, así atesoro. Entonces yo quiero llamarle a los hermanos, por favor, porque quiero ir concluyendo. Ezequiel capítulo 37, para concluir. Ezequiel 37. Preste mucha atención, no se pierda esta parte aquí que es muy importante. La mano de Jehová fue sobre mí y me sacó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra de Jehová. Decí conmigo así, oíd la palabra de Jehová. ¿Por qué Lázaro resucitó? Porque él oyó la voz del autor de la vida, llamándole por su nombre, diciendo, Lázaro, ven fuera. Él oyó la palabra. ¿Por qué la jovencita de 12 años resucitó? Porque ella oyó la voz del autor de la vida que le dijo, levántate muchacha. ¿Por qué muchos enfermos fueron sanados? Porque ellos oyeron la voz, la palabra de Jehová en la boca de Jesús. Hermano, lo que te estoy diciendo es lo siguiente.
Puede que alguna situación de tu vida esté como aquel valle de huesos secos, como aquella niña que murió, como aquellos enfermos necesitados delante de Jesús. Todo lo que ellos necesitan escuchar de tu boca es la palabra del Creador. Escúchame bien lo que te voy a decir. Nada resiste a la orden de la voz del Creador. Cuando en tu boca hay una palabra de Dios, esa aflicción no va a poder resistir. Va a luchar contra ti, va a luchar. Pero cuando en tu boca hay la palabra de Dios, no va a resistir y va a rendirse. Cuando hay algo muerto en tu vida, cuando hay una muerte en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus familiares, cuando está muerta esa relación, ahí está el problema. Esa situación, esa muerte no podrá resistir cuando en tu boca encuentre y oiga a través de tu boca la palabra de Dios. Ella va a vivir, porque nadie permanece en pie, nadie permanece en el estado que está delante de la palabra de Dios. Los mares tuvieron que parar cuando Dios ordenó que la arena a la orilla del mar detuviese las grandes e inmensas aguas. Todo en la tierra obedece a la palabra de Dios. Todo en la tierra obedece a la palabra de Dios. Y si la tierra encuentra, si lo temporal encuentra, si tu problema encuentra algo eterno en ti, que es la palabra de Dios en tu boca, lo temporal se derrite delante de lo eterno. Lo temporal se doblega delante de lo eterno. ¿Qué es lo que tiene que encontrar tu situación temporal en tu boca? Algo eterno, algo glorioso, algo que no es tuyo, mas es del Creador y del autor de la vida, y proclamado con fe desde tu boca. Jesús dijo: si puedes creer y dices a este monte, muévete para acá, Él se moverá. ¿Por qué? Porque en tu boca hay la palabra de Dios y en tu corazón hay fe en esa palabra. ¿Qué es lo que necesito, pastor? Para verle a mi hijo rendido a Jesús, para ver a mi familia delante de Dios, para vencer esa aflicción económica. Todo lo que necesitas es meditar en una palabra de Dios, creerla en tu corazón, declararla con fe, y es tuya. Así es, tetelestai, consumado es. La palabra de Dios en tu boca tiene el poder creador que hubo en Cristo Jesús. Si vos crees eso, comenzá a practicar, comenzá a hacer. No vaya a perder mucho tiempo con hacer a tu manera, a tus fuerzas. Todo lo que Dios hizo, lo hizo declarando, hablando. Dios creía en su palabra, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Qué pregunta, pastor, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, dice Pablo. Si vos crees en la palabra de tu Padre, porque vos sos hijo de Dios, la misma y el mismo efecto que esa palabra tuvo de la boca de tu Padre, comenzará a tener en tu boca cuando haya fe en su palabra.